ocasión vamos a tratar un tema de suma importancia, la elección o bien la selección de una carrera. Y este tema se vuelve más importante en estos días, ya que en estas fechas nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, vuelve a abrir sus puertas para la comunidad estudiosa fronteriza, para que los estudiantes escojan o seleccionen su carrera. Y para hablarlos de este tema está con nosotros un grupo de funcionarios del Centro de Orientación Vocacional y Profesional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ellos son el licenciado Miguel Lucero Palma, director de este centro. Asimismo está con nosotros el licenciado Jesús José Silveira, jefe de planeación del Centro de Orientación Vocacional y Profesional. También está con nosotros el licenciado Mario Portillo, jefe de informática del COF. Y finalmente está con nosotros el licenciado Fernando Briceño, quien es jefe del Departamento de Psicometría del Centro de Orientación Vocacional y Profesional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Pero antes de platicar con estos distinguidos catedráticos universitarios, vamos a ver un interesante documental sobre algo muy importante, la elección de una carrera. Adelante pues con este documental. El Centro de Orientación Profesional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta la importancia de una adecuada elección profesional. Los primeros hombres tuvieron varias ocupaciones y una sola preocupación: sobrevivir. Conforme se ampliaron los estrechos límites de la vida primitiva, se fueron enriqueciendo sus quehaceres. Cada invención o descubrimiento trajo nuevas actividades a la vida. Sin embargo, las profesiones se adoptaban siguiendo los dictados de una justicia ancestral. Los hijos aprendían el oficio de sus padres, generación tras generación, en una sucesión interminable. En la Edad Media, los hijos de noble tenían trazado ya su camino. El primogénito heredaba las propiedades. El segundo iba a las armas y el tercero a clérigo. Los huérfanos y pobres eran colocados como aprendices y pagaban con su fuerza de trabajo la enseñanza recibida. Los conocimientos estuvieron encerrados tras los pesados muros de catedrales y conventos, accesibles solamente para una clase social privilegiada, y eran atesorados como una condecoración más de una clase elitista. Ya entrada la época de las universidades, el hombre tiene a su alcance nuevas opciones que enriquecen su vida. Nacen algunas profesiones y otras ya antiguas maduran. Pasan de la penumbra de la magia al fulgor lúcido de la ciencia. Con la revolución industrial surgen nuevas profesiones que demanda la sociedad. Una sociedad que abre sus puertas a todas las clases sociales, hombres y mujeres por igual. La divulgación de los conocimientos cada vez más amplios repercute en beneficio de ella misma. La especialización deviene necesaria con la multiplicidad de requerimientos. Los petroquímicos entran en la era del petróleo. Los ecólogos se preocupan por la contaminación que rodea la faz del mundo. Los oceanógrafos sacan a flote las verdes algas marinas que suministran alimento y energía. Y sin embargo, los estudiantes se aferran a la tradición. Medicina, ingeniería, leyes son los lugares comunes, 1000 veces repetidos en todos los tiempos. La elección de una carrera es a veces ardua y difícil. La marcha hacia el futuro será firme y segura si la elección se fundamenta en la razón, en el interés y con apego a las circunstancias reales. De lo contrario, se seguirá una ruta incierta e incompleta. Existen varios factores que contribuyen a frustrar las expectativas de los jóvenes, conduciéndolos por caminos ajenos a su vocación. El factor económico es uno de ellos, ya que vivimos en una sociedad competitiva en la que el éxito se mide frecuentemente por la capacidad de consumo de los individuos. Y se olvida que cualquier profesión puede brindar las oportunidades para obtener ingresos decorosos y proporcionales al esfuerzo realizado. Debe descartarse, pues,
una decisión que se basa exclusivamente en el interés monetario y en el mito de que existen profesiones para enriquecerse. No las hay. Es el individuo disciplinado, capaz y laborioso el que obtiene sueldos compensatorios a su preparación. La influencia familiar puede ser otro factor de desorientación. Cuando los padres intentan imponer una carrera determinada a sus hijos, no solamente actúan al margen del respeto que todo ser humano merece, si usan la autoridad de un modo irracional, presionándolos para que adopten una decisión, sino que ellos mismos, al querer vivir a través de sus hijos, se encuentran ajenos a la realidad. El padre consciente aporta información, emite juicios y opiniones, recomienda, pero deja la decisión por entero en manos de ellos. Nos topamos también con la idea establecida de que existen algunas carreras sencillas y fáciles, en contraste con otras que tienen fama de pesadas y difíciles. Día a día, el conocimiento amplía su alcance y se hace más complejo, por lo que todas las carreras de índole académico se vuelven más arduas. El caudal de conceptos en ciencia es mayor que hace años, pero también en las esferas humanísticas, artísticas y sociológicas hemos evolucionado, y acorde a nuestro tiempo, todas las áreas se entrelazan, tornando los estudios cada vez más complicados. Mas si el alumno emprende el estudio de cualquier carrera convencido, es probable que las dificultades se conviertan en parte de la experiencia y los logros en el placer de trabajar para un fin determinado. Nos encontramos también con otro factor, el de las carreras profesionales que dan prestigio. A veces, los jóvenes quisieran gozar de la misma imagen que presentan ciertos profesionistas, con la cual parecen dominar a los demás miembros de la sociedad, a través de sus actitudes profesionales, con su autoridad y jerarquía. Esto ocurre, por ejemplo, en las profesiones que se refieren al cuidado de la salud, el llevar la bata blanca, el tomar decisiones que puedan afectar la vida de sus pacientes, el imponer su opinión, pueden parecer atractivos esenciales para ciertos adolescentes que se encuentran en una etapa de la vida en la que carecen de seguridad, en la que luchan por salir de la dependencia y la sumisión. En el pasado, el médico, el cura y el maestro eran respetados por la sociedad. Hoy lo son todos aquellos que con su esfuerzo contribuyen a hacer al hombre más libre. Por último, puede influir el factor que se arraiga en una vieja tradición, la de que hay profesiones propias para hombres y otras para mujeres. En un pasado relativamente reciente, las mujeres tuvieron vedado el estudio en casi todas sus formas. Luego, tímidamente, se les dio la oportunidad de realizar una o dos carreras, tales como la del magisterio o enfermería. La sociedad es dinámica, se ajusta a los requerimientos del presente, se desarrolla en la búsqueda de una relación más completa. Por ello, actualmente se estimula a las mujeres para que tomen parte en la construcción de una sociedad más sana. No se les reserva un lugar porque no se les limita, ya que en todas las profesiones las mujeres pueden cumplir airosamente su cometido. Si los jóvenes pueden eludir los escollos de la desorientación, parece oportuno enfocar ahora el problema, no ya desde la perspectiva del individuo, sino de la colectividad, de la nación. Es propio de nuestra formación y un derecho constitucional que cada quien elija libremente la actividad en la que desee desenvolverse. Pero, si hemos de contribuir a sacar a nuestro país del subdesarrollo, es indudable que debemos alentar determinado tipo de actividades profesionales, puesto que satisfacerán funciones claves de viejas carencias nacionales. Así, en tanto aumenta la demanda de los jóvenes que opten por carreras relacionadas con la agricultura, ganadería, explotación racional de los bosques, de los recursos marinos y del subsuelo,
que constituyen actividades primarias. Se reforzarán las filas de un ejército creador y constructivo. En la medida en que los estudiantes se decidan por aquellas profesiones en las que se analizan y crean diversos procedimientos industriales y en las que puedan desplegar su creatividad en las ciencias sociales, de la salud y de la educación, estarán participando en la formación de una sociedad más coherente y más justa. Otro tanto harán los jóvenes que se dediquen con ahínco a las carreras humanísticas, al reencuentro del ser consigo mismo, a su identificación, a su comunión, a la búsqueda de expresiones del hombre a través del lenguaje de las artes y de la poesía. La primera pregunta que tenemos es la siguiente: ¿qué tan importante es la selección o la elección de una carrera? Mire usted, es precisamente a raíz de lo que se encontró a través de los estudios que se han hecho en la universidad, por lo cual se creó este Centro de Orientación Vocacional y Profesional. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha hecho estudios, seguimientos de los estudiantes que desde hace 10 años están en nuestra máxima casa de estudios, y se ha encontrado en la enorme mayoría de los casos que el fracaso profesional, en caso de que el estudiante haya terminado su carrera, o el motivo principal de deserción o de bajo rendimiento académico, se debe fundamentalmente a cuestiones de tipo psicosocial, es decir, cuestiones ambientales que inciden en la elección del sujeto y cuestiones psicológicas propias del sujeto, fundamentalmente en términos de confusión. El estudiante toma una elección, a veces apresuradamente, otras influenciado por factores ambientales, total que desgraciadamente en un número considerable de casos llegamos a encontrar una pérdida de no solo de esfuerzos humanos, sino de tiempo en la persona, que concluyen con, si acaso, como decía ahorita, puede terminar la carrera, con el cambio de actividad profesional o con el fracaso en su actividad profesional, que a la postre viene siendo más frustrante, o bien en la deserción de carrera. El estudiante se sale y jamás regresa a la universidad, o bien se cambia constantemente de área, se está cambiando constantemente de carrera y finalmente termina en un todólogo, ¿verdad? Es decir, sabe un poco de todo pero no terminó absolutamente nada. Entonces es fundamental que el individuo, cuando llegue a la universidad, tenga un parámetro, tenga un marco de referencia considerablemente bueno para hacer una elección que en el futuro redunde en beneficio no solo de él, sino de su medio ambiente. Es importante lo que nos dice el licenciado Lucero, porque la siguiente pregunta es también sobre el mismo tema, desde luego, y es la siguiente: ¿qué factores son los que intervienen para la elección o la selección de una carrera? ¿Cuáles son los factores? Me imagino que debe haber factores económicos, factores ambientales, etcétera, pero ¿qué factores son los más importantes? Licenciado, son una gran serie de factores los que intervienen en el asunto de la selección de la carrera. Creo que para este fin puede sernos útil este esquema. La selección de carrera es afectada por una serie de factores. Por una parte tenemos los valores, las metas personales del estudiante. ¿Qué es lo que quiere ser? ¿Qué es lo que quiere lograr con la carrera? ¿A qué aspira? Por otro lado, por supuesto, la influencia externa, la influencia de los padres, la influencia de los amigos, de la escuela. Es el caso en el que el estudiante elige una carrera porque el padre la tiene, vamos a suponer que quiere ser médico porque el papá es médico, porque en la escuela le han hablado del éxito económico de una carrera, porque el amigo entra a otra, etc. Por otra parte, tenemos la habilidad o la experiencia previa del estudiante en un campo profesional determinado, en un oficio. Tenemos también, en algunos casos, desgraciadamente no en todos, en algunos casos el estudiante se preocupa por conocer las curvas de oferta y demanda en el mercado de trabajo.
Es una información importante que el estudiante listo toma en cuenta antes de seleccionar la carrera. Esto es lo que el estudiante, es por lo que es afectado el estudiante. Claro que por supuesto intervienen también las prioridades nacionales, como en este momento que requerimos forzosamente de carreras técnicas, y los conocimientos que pueda tener el estudiante de las funciones que tienen las diferentes carreras. Estos son, así en términos muy generales, los factores que intervienen para la selección de la carrera. Es la información que necesita tener el estudiante sobre él mismo, sobre la influencia que recibe el exterior, sobre el mercado de trabajo, etcétera, antes de decidirse por una carrera. Ahora, si el estudiante se ha preocupado por obtener toda esa información, lo más seguro es que suceda este proceso. Si él desea tomar la decisión, aclara su meta, su objetivo. Una vez aclarada, contempla los recursos y las limitaciones de que dispone, y en virtud de esos dos factores, decide entre todas las alternativas cuál es la que elige. El caso contrario es el del estudiante que no toma una decisión. En ese caso, decide otra persona, decide un miembro de la familia, un amigo, un maestro, inclusive un orientador vocacional. Decide el tiempo o el azar, o bien se elige sin reflexión. La carrera que encuentra ahí a la mano, donde hay menos línea, ahí va a entrar el estudiante. Estos son, así como le comentaba, en términos muy generales, algunos de los factores que intervienen. Gracias, licenciado. Aunque ya se comentó y se dijo sobre las consecuencias de una mala o buena elección, yo quisiera preguntarle al licenciado Portillo, ¿cuáles son precisamente esas consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias, primero, de una buena elección y por consiguiente, cuáles son las consecuencias de una mala elección? Bueno, mire usted, las consecuencias de una buena elección vocacional, una buena elección de carrera, pues obviamente serían el éxito en la misma. El éxito no tanto en términos monetarios, sino en términos de satisfacción personal, en términos de funcionalidad con respecto a un sistema económico que requiere de determinados individuos preparados en ciertas áreas. Eso sería, en términos así generales, las consecuencias buenas. Pero quisiera yo referirme a las consecuencias negativas de una mala elección profesional. En primer término, tendríamos las consecuencias que esto acarrearía para el individuo mismo. Es decir, una, digamos, insatisfacción constante en la labor que desempeña. Una falta, en ocasiones esto se refleja en una falta de ética profesional. Esto por lo siguiente: existen casos de, por ejemplo, de médicos que no están orientados correctamente y tratan a sus pacientes como si fuesen automóviles. Es decir, es un objeto más al que hay que hacer alguna reparación, etcétera. No tienen una inclinación más humanista a su carrera. Esto no quiere decir que sea la mayoría de los casos, ¿verdad? Pero esta sería una consecuencia negativa. Eso sería por un lado. Por otro lado, también tendríamos pues que el individuo se sentiría frustrado, se sentiría un fracasado al no encontrarse satisfecho con la función que desempeña. Pero también tenemos otras consecuencias más importantes. En nuestro país la educación la paga el Estado, y el dinero de que cuesta esa educación lo proporciona el pueblo a través de sus impuestos. Cada estudiante le cuesta al Estado mexicano bastante dinero, de tal manera que un estudiante que haga una mala elección profesional y que posteriormente vaya a desertar de la carrera, pues le acarreará pérdidas económicas tanto al Estado y por ende a los contribuyentes, es decir, al pueblo mismo. Pero además también, decía, estamos en un sistema económico donde requerimos de cierta mano de obra, requerimos de ciertos servicios profesionales y que el Estado los intenta pues formar. Y una mala elección es una pérdida de dinero, de tiempo por parte del Estado y la carencia pues de ese recurso que se intentó formar y se fracasó. Se fracasó por situaciones de una mala elección.
Creo que eso sería, así en términos generales también, las consecuencias de una mala elección. Muchas gracias, licenciado Portillo. Licenciado, existen algunas falacias, algunos mitos por ahí sobre las carreras. Hay algunas que están muy desprestigiadas, ¿no? Inclusive, al decirlas o nombrarlos, identificamos algún tipo de delincuente, homicida o bien ladrón, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son estos mitos? Sería bueno que la gente, que los compañeros, que la gente que nos está viendo comprendiera y pudiera dilucidar qué hay detrás de todo esto, ¿verdad? Para que no se quedara el mito como mito. Bueno, en realidad hay 3 mitos muy fuertes con respecto a la elección de una carrera. Uno de ellos es el tradicional, ¿verdad?, que ha venido acarreándose desde hace mucho tiempo, de verdad, de que existen carreras para mujeres y carreras para hombres. En la universidad, ¿verdad?, en las clases de sociología, con el licenciado aquí, y yo mismo que he hecho unas encuestas, me he dado cuenta, ¿verdad?, que casi implícitamente los hombres se encaminan por ciertas carreras y las mujeres por otra, ¿verdad? Tenemos el caso de las mujeres trabajo social, educadoras, decoradoras, secretarias, etcétera. Y en el caso de los hombres, la ingeniería, ingenieros agrónomos, veterinaria, etcétera. Vemos una mejoría en que estamos viendo en los institutos de ingeniería y veterinaria que hay muchas mujeres que están ingresando, ¿verdad? Pero todavía este mito que está muy arraigado, ¿verdad? Parece ser que muchas de las mujeres que entran en este tipo de carreras lo hacen por estudiar e inclusive son segregadas por los hombres, ¿verdad?, cuando terminan estas carreras. Es un mito que es una gran falacia debido a que las capacidades mujer-hombre, ¿verdad?, han sido las mismas. Solamente se ha logrado, ¿verdad?, a través de valores sociales que las mujeres sí hayan sido apartadas de cierto tipo de carreras. Es un mito que afortunadamente se está derrumbando, cada vez es menos, cada vez vemos más mujeres en carreras que otrora habían sido elegidas para los hombres, ¿verdad?, y eso es muy bueno, ¿verdad?, porque buena falta nos hacen profesionistas mujeres. Otro de los mitos que es uno de los que mayor engaño y mayor trabas ponen a los estudiantes es el hecho de las carreras que supuestamente sirven para hacer mucho dinero y aquellas carreras que no sirven para hacer dinero, o viéndolo de otra manera, aquellas carreras que dan mucho prestigio, estatus, y aquellas carreras que no lo tienen. En cuanto a prestigio, ¿verdad?, en encuestas que hemos nosotros llevado a cabo, la carrera de medicina, de leyes, diplomacia, son carreras en que la mayoría de la gente considera como de un estatus muy elevado, es decir, el médico, ¿verdad?, el ejecutivo bancario, son personas que son muy respetadas, ¿verdad? Y ya tenemos otras carreras como mecánico, músico, ¿verdad?, con la excepción de aquellos artistas que son muy famosos, ¿verdad?, que han sido tratadas como profesiones de gente que no vale mucho, o que en realidad no son tan capacitados, tan inteligentes, ¿verdad?, y desgraciadamente han sido relegados a segundo término. Otro de los mitos muy fuertes que existen, que también orillan al estudiante a tomar una carrera u otra, es el de que existen carreras que son fáciles, ¿verdad?, en oposición a otras carreras que son muy difíciles. Tal es el caso de contemplar física nuclear o medicina o microbiología, ¿verdad?, como carreras que son muy difíciles, y por el otro lado ver administración de empresas, decoración o educadoras como carreras que son muy sencillas. Eso es un gran mito debido a que en realidad es tan difícil desenvolverse en cualquiera de estas si nos referimos a hacerlo bien, ¿verdad? Nosotros en el centro consideramos que un estudiante con una capacidad normal de inteligencia, un nivel promedio de intelecto y con una vocación hacia algo puede lograr prácticamente lo que quiera, a diferencia del estudiante que tiene la capacidad y que no quiere lograr lo que se está proponiendo, ¿verdad? Medicina se espanta mucho la gente de anatomía, fisiología, ¿verdad? Y es cuestión más de dedicación más que de capacidad, considerando que la persona no sea un deficiente, ¿verdad? Entonces esos son los mitos que mayormente orillan a muchos de los estudiantes a hacer una selección que no es adecuada. Muchas gracias, licenciado Briceño. Finalmente quisiera preguntarle al licenciado Lucero Palma, ¿qué es lo que está haciendo el Centro de Orientación Vocacional y Profesional de nuestra universidad para tratar de ayudar o para tratar de resolver toda esta problemática? Amalgando lo que los compañeros han expresado en este momento, podrá comprenderse fácilmente que ya con una población estudiantil superior a los 12,000 inscripciones,
era necesaria la creación de un departamento, de un centro que se abocara a la tarea de resolver este tipo de situaciones dentro de la universidad. El Centro de Orientación Profesional y Vocacional es el de más reciente creación, fue creado por instrucciones de rectoría. Nosotros iniciamos labores junto con el licenciado Carlos Silveira Saito como rector, porque dentro de su plan de trabajo él veía esto como una de las actividades prioritarias. El objetivo fundamental sobre el que está trabajando la universidad en este momento es la elevación del nivel académico, y se ha trabajado muchísimo con los maestros, cursos constantemente, congresos, intercambios académicos, etcétera. Pero el nivel académico lógicamente se logra también haciendo algo por los estudiantes. ¿Por qué? Porque en el proceso educativo hay dos partes las que están en juego, que es tanto el maestro como el que recibe la enseñanza, que es el alumno. Entonces el centro está tratando de eliminar todos los problemas que incidan en un bajo desarrollo académico, fundamentalmente tratando lo que aquí se ha expuesto, tratando de orientar a los chicos a que hagan una buena elección para garantizar su éxito profesional. No solo eso, estamos con los estudiantes que ya tenemos, atendiéndolos 8 horas diarias a todos aquellos que soliciten el servicio de nuestro centro, en todos aquellos problemas que pueden incidir en el bajo desempeño como escolares. Así pues, tenemos programas específicos, no solo de selección, de exámenes psicométricos especializados para decirles en qué área o en qué carrera se ubicarían mejor, sino también estamos haciendo, por decirlo así, clínica con ellos, ¿verdad? Estamos hablando con ellos sobre los problemas tales como falta de concentración, hábitos de estudio, falta de capacidad para desenvolverse como estudiantes. Estamos tratando todos los aspectos que puedan incidir en una baja escolaridad. Y creemos que la comunidad está respondiendo muy bien a esto, puesto que actualmente casi así, por decirlo, no estamos atendiendo todas las solicitudes que tenemos dadas las imposibilidades físicas y materiales que tenemos todavía. La comunidad universitaria ha respondido de una manera extraordinaria y eso nos ha hecho ver que la decisión de haber creado el centro fue magnífica, toda vez que realmente no nos imaginábamos cuánta gente realmente necesitaba de nosotros. El centro tiene personal especializado fundamentalmente en ciencias de la conducta, psicólogos, trabajadores sociales, antropólogos, etcétera. Y también nos ayudan mucho las facultades que conforman la universidad a través de alumnos brillantes, a través de alumnos bien preparados que van al centro y a cambio de horas de servicio social ayudan a los muchachos que acaban de ingresar, ¿verdad?, a los de recién ingreso, con las materias que parecen ser más difíciles, con una orientación general sobre cómo es la carrera, etcétera. Y además les damos información externa, qué hace un profesionista en el área que ha escogido, cuáles son las posibilidades de éxito que tiene, etcétera, de una manera general, ¿verdad? Y estamos laborando en la primera planta del edificio central, el edificio de rectoría. Pues como siempre, el tiempo es un dictador muy enérgico con nosotros, los que estamos haciendo programas de televisión. Se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer profundamente el que haya venido el licenciado Lucero Palma, el licenciado Silveira, el licenciado Portillo, el licenciado Briceño, y a ustedes, amigos, les agradecemos en infinito el que hayan estado con nosotros en este programa. Reiteramos nuestra invitación para que nos acompañen todos los días de la semana a los programas que produce la Dirección de Difusión de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por su atención, muchas gracias.